En la última clase habíamos presentado ya las tres grandes ramas de la filosofía antigua. Decíamos que son sobre todo la lógica, filosofía de la naturaleza y la ética. Y desarrollábamos un poco. ¿Por qué son tres ramas? La lógica, porque si queremos, filosofía es amor al saber. Si queremos un saber profundo, necesitamos un método y saber qué es saber. Eso es la lógica. ¿Cómo demostramos? Eso todo está en la lógica. Después decíamos, las dos grandes áreas del pensamiento filosófico antiguo son ¿cómo es el universo? ¿Cómo es el mundo? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cómo está organizado? Todo eso es filosofía de la naturaleza. O, decíamos, también se llama física, porque física significa naturaleza. Después, a esta disciplina se le llama también cosmología, del cosmos. O, hoy modernamente, filosofía de la naturaleza. ¿Cómo es la realidad natural? Y la tercera parte era la ética, cómo tenemos que vivir. Cómo tiene que vivir uno de manera que sea de una manera digna del ser humano. Yo quiero vivir como es propio de un ser humano, de un ser inteligente. También decíamos, por encima de las pasiones, pero todo eso hay que pensarlo. Todo eso es la ética. Y unida a la ética, la política. Ya tenemos las tres grandes ramas. Claro, en la historia estas se han desdoblado, se han desarrollado, ¿verdad? Entonces, ahora solo, sin confundirnos, vamos a intentar ver un poquito cómo se han desarrollado. Entonces, entramos primero, o sea, tenemos tres grupos. La lógica. Claro, la lógica antigua abarcaba bastantes cosas, porque la lógica es cómo son los actos del conocimiento, cómo es la verdad, cómo es el conocimiento, y también cómo se prueba, cuándo una cosa se puede considerar probable, con qué tipo de argumentos, qué argumentos valen, qué argumentos no valen tanto, qué sofismas hay, qué equivocaciones en el pensamiento. Todo eso se englobaba en la lógica. Alrededor de la lógica hoy se pueden considerar otras disciplinas que también se estudian en la filosofía, ¿verdad? Por ejemplo, la teoría del conocimiento, que es cómo conocemos, Después sería, en la historia ha habido una especie de reflexión sobre el método de conocer, que era como la parte segunda de la lógica. La parte primera solía ser cómo son los actos del conocimiento, la segunda es cómo es el método para poder conocer. El estudio del silogismo, por ejemplo, etc. Eso es la segunda parte. Bien, históricamente esta materia a veces se ha llamado también criteriología. O sea, ¿qué criterios hay para saber que conocemos bien o conocemos mal? ¿Qué criterios tenemos que vivir para pensar bien? Criteriología. Tenemos lógica, teoría del conocimiento, teoría del método, criteriología, y recientemente, un poco por deriva, se ha constituido lo que es una filosofía de la ciencia. En su origen era pensar la ciencia, lo que es la ciencia, lo que es saber, pero como la palabra ciencia hoy por hoy significa las ciencias positivas o las ciencias experimentales, pues de alguna manera esta filosofía de la ciencia se ha reducido a las ciencias experimentales. Bueno, toda esa área son, diríamos, el área en relación con la lógica. Lógica, teoría del conocimiento, o epistemología también se llama así. Y después está criteriología, teoría del método, teoría de la ciencia o filosofía de la ciencia. A esto se podría añadir también, se podría meter aquí en esta área, la filosofía del lenguaje, porque claro, el lenguaje es el primer instrumento de la inteligencia. Nuestra inteligencia funciona y piensa con palabras. No todos los actos de la inteligencia son con palabras, pero la inteligencia fundamentalmente maneja palabras y analiza con palabras. De manera que es un asunto de primera importancia. Bueno, área de la lógica. Digamos, segunda gran área de la filosofía, nuestro conocimiento del universo. Claro, antiguamente los filósofos presocráticos intentaban conocerlo todo el universo.
Claro, en aquellos momentos se sabía muy poco y una sola persona era capaz, diríamos, de plantearse todo. A medida que en la historia se ha ido aumentando la complejidad de nuestros conocimientos y de nuestras, pues, se ha crecido una especialización. Y entonces ha habido como una división. Digamos, del antiguo conocimiento que se llamaba filosófico, era filosofía natural. Y ya mencionamos el hecho notable, bueno, notable pero no raro en la época, de que el famoso libro de Newton, el gran físico y origen de nuestro conocimiento del movimiento mecánico de las cosas y también de los astros y de la atracción de la Tierra, Newton, ¿verdad? Isaac Newton, pues su libro famoso se llama Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, porque estaba dentro de esa área que es la filosofía natural. Después, al separarse las ciencias positivas o especulativas, la física, la química, la botánica o la biología, etcétera, la neurología, bueno, pues al separarse de la filosofía, claro, la filosofía se quedó solamente con el conocimiento general. Antes, filosofía de la naturaleza o física significaba todo. Después, filosofía de la naturaleza hoy significa los principios más generales de nuestro conocimiento del mundo. Por ejemplo, por poner algún ejemplo de cosas importantes de nuestro conocimiento del mundo. Sabemos que en el mundo hay materia, pero sabemos también que hay vida, sabemos que hay psicología, sabemos que hay inteligencia. Son cosas que se dan en este mundo, ¿verdad? Pues el análisis de estos grandes conceptos es propio de la filosofía. Por tanto, de una filosofía de la naturaleza. Podemos hacer una filosofía de la vida, una filosofía de la psicología animal, una filosofía de las pasiones, todo esto. Por recordar un poco, dentro de esta filosofía de la naturaleza, los antiguos, acá hemos cambiado totalmente de manera de pensar, pensaban que el cielo era de una manera muy distinta. Por eso cuando nos acercamos a la obra de Aristóteles, resulta que nos encontramos con algunos tratados que tratan del cielo. Le llaman así, porque pensaban que el cielo era completamente distinto. Mientras que la física era solo de este mundo de aquí abajo, el cielo era de otro tipo. Bien, esta distinción ya no existe, evidentemente, ¿no? Cuando se habla de una filosofía de naturaleza, se habla de todo nuestro cosmos. ¿Por qué? Porque sabemos que todo está hecho de lo mismo y es una unidad. Mientras que los antiguos veían las estrellas con esa perfección de los ciclos como algo completamente distinto de este mundo que es tan variable, pues nosotros no, nosotros sabemos que todo está hecho de lo mismo y pertenece a un único génesis, ¿no? A la única génesis. Bien, entonces nuestra filosofía de la naturaleza lo abarca todo. A esa filosofía de la naturaleza se le puede desgajar una parte. Porque una parte de la naturaleza somos nosotros mismos, que somos un poco especiales, porque tenemos inteligencia. Entonces, se podría ahí meter también dentro de esta área de la filosofía natural, o de filosofía de naturaleza, la antropología, como algo peculiar. Hay que decir que Aristóteles ya tenía un tratado de ánima, es decir, para tratar de ese fenómeno que existe en este mundo, que lo separaba un poco, pero bien, está dentro de nuestro universo, de la filosofía natural, pero lo separaba un poco como una parte especial de los seres vivos. Los seres vivos son seres animados, tienen alma, tienen algo por dentro, tienen psicología. Psicología significa, literalmente, es una palabra griega, ciencia del alma, ¿verdad? Pues entonces, podríamos decir, históricamente ha habido una filosofía de la naturaleza con un de ánima, que a veces se separó en un tratadito histórico que era el del alma. Y después, en el siglo XVIII, se le llamaría psicología racional, pero ya solo referida a las características del ser humano. Entonces teníamos, en el siglo XVIII, por ejemplo, una filosofía de la naturaleza y también una psicología racional o psicología filosófica, que era el estudio de cómo es el ser humano, de los actos importantes del ser humano, de cómo es su afectividad, de cómo es su voluntad, de cómo es su inteligencia. Modernamente, en el siglo XX y sobre todo después de Max Scheler, un filósofo alemán, de un libro de Max Scheler famoso, El puesto del hombre en el cosmos, que es del 28 propiamente el libro, es el año que se muere Max Scheler, pues de 1928, entonces se le llama antropología filosófica.
O sea, históricamente tenemos el área de la filosofía natural con un apéndice que era el de ánima, después convertido en psicología racional y después en el siglo XX la antropología filosófica. Esa es una parte de nuestro conocimiento del cosmos. Cómo es toda la realidad, cómo es el hombre. Bien. Y pasemos a la tercera área de la filosofía clásica, que era la ética y la política. Esto, bueno, la ética se ha desarrollado mucho y la política también. Quizá aquí se podría meter como desarrollo propio, unido a la política, un poco la sociología. La sociología, vamos a decir, la sociología filosófica, la más filosófica, y otra sociología más experimental. Bien, queda un poquito, es como una disciplina moderna que se puede meter un poquito por ahí, ¿no? Bien, ahí tendríamos unas áreas básicas de la filosofía. Bien. Todavía hay más, evidentemente hay más disciplinas filosóficas, pero vamos a recordar de qué estamos hablando. Tenemos la lógica, con toda el área de filosofía del conocimiento, teoría del conocimiento, epistemología, teoría del lenguaje, etcétera, ¿no? Aquí. Tenemos la filosofía de la naturaleza con la antropología, aquí. Y ahora tenemos la ética y la política, aquí, ¿verdad? Es como el tercer grupo. Bueno, junto con estos tres apareció ya en el siglo XVII, o un poquito más tarde, la estética, que es el estudio sobre esa dimensión tan peculiar del ser humano que es la belleza, la percepción de la belleza, la captación de la belleza. ¿Cómo la captamos? ¿Cómo es? ¿En qué consiste la belleza? ¿En qué consiste la belleza en el arte? Todo esto es una problemática que crea una disciplina especial, que es la estética, ¿verdad? Bueno, y luego hay otra disciplina antigua que hay que tener presente también, que es la metafísica. La metafísica es la parte de la filosofía que se dedica al estudio del ser en cuanto tal. Decimos, cada área de la filosofía se ocupa de algo. Teoría del conocimiento, el conocimiento. La lógica, cómo pensamos. La estética, qué es la belleza, cómo es nuestro sentido de lo que es bello. Bien. Pero hay un área de la filosofía que estudia en cuanto tal el ser. Eso es la metafísica. Antes hemos dicho que hay dos áreas de la filosofía de la naturaleza, la filosofía de cómo tenemos que vivir los seres humanos, ¿verdad? Y cuando pensamos cómo es el mundo y los diversos tipos de seres, podemos pensar, hacer como una abstracción y decir, bueno, ¿cuáles son las características del ser en general? Bueno, esa reflexión es la propia de la metafísica. Se dedica a pensar solo en el ser. Diríamos, la filosofía de la naturaleza va a estudiar lo que hay en este mundo. La antropología, cómo son los hombres. Bien, la metafísica es lo que es el ser. Bueno, pues ya tenemos unas cuantas disciplinas filosóficas. ¿Están todas? No. Se pueden hacer muchísimas más. Y vamos a ver por qué se pueden hacer y cómo se hacen. Hemos dicho que la filosofía busca un saber ordenado, un saber por causas, un saber último, un saber profundo. ¿Eso cómo se hace? Pues buscando en cualquier área del conocimiento cuáles son las líneas principales, cuáles son las ideas principales, cómo se conectan, en qué se basan, qué tienen que ver unas con otras. Cuando hacemos esa labor en cualquier campo, hacemos una labor filosófica, podríamos decir. Y existe, por ejemplo, podemos pensar en lo que es la historia y decir, bueno, la historia, ¿qué principios tiene? ¿Qué grandes principios tiene? ¿Qué grandes estructuras hay que tener en cuenta para pensar la historia? Pues, por ejemplo, hay que pensar en el tiempo. Por ejemplo, hay que pensar en cómo es la acción colectiva humana. Por ejemplo, hay que pensar en quiénes son los sujetos de la historia. Si los sujetos son las personas, si son las colectividades, qué peso tiene la economía, por ejemplo. Todas esas reflexiones generales que podemos hacer sobre la historia, con eso podemos construir verdaderamente una filosofía de la historia. Y existe, ¿no?
Hegel hizo una filosofía de la historia, Leibniz tiene una filosofía de la historia muy interesante, etcétera, ¿no? Y es una disciplina que existe. Podríamos hacer también una filosofía de la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Cuáles son los fenómenos culturales? ¿Cómo se generan? ¿Qué puede considerarte cultura y qué no? Etcétera, ¿no? Tendríamos una filosofía de la cultura. Pero también podríamos hacer, digamos, otro género de filosofías menores. Por ejemplo, podríamos hacer una filosofía del deporte, una filosofía de la moda, una filosofía del comercio, una filosofía de la economía, etcétera. Todas las disciplinas admiten una filosofía si vamos al fondo de cómo son y a su estructura. Bien, pero no olvidemos la estructura fundamental de las disciplinas filosóficas antiguas. La lógica con el área de pensar, nuestro conocimiento del mundo, nuestro conocimiento de nosotros mismos y aquí, unido al conocimiento del mundo, la metafísica. Eso es más o menos la estructura de las disciplinas filosóficas.